Trabajando claramente en 6 líneas de acción con el objeto de establecer una estrategia de convertir programas de carácter social en oportunidades de empleo. El mundo hoy se debate en un escenario de incertidumbre macroeconómica en virtud de la pandemia. La pospandemia genera un escenario de oportunidades, pero también arrastra una crisis de carácter estructural. Lo que observamos claramente es que la informalidad laboral se ha acrecentado. Eso en tiempos de pandemia generó muchas dificultades. El Estado ha establecido mecanismos para garantizar derechos y hoy en el mundo se plantea nuevos enfoques. Repensar la justicia social. Por ejemplo, François Dubet, que plantea igualdad de posiciones o igualdad de oportunidades. Igualdad de posiciones significa garantizar derechos por parte del Estado. Y eso es lo que nosotros propendemos con una estrategia de 12 derechos, que discriminados son 21, que es parte de la política de Estado que nosotros estamos formulando. Tenemos aproximadamente 50.000 personas que por diferentes modalidades pueden formar parte de este programa. El programa de Economía Social es un programa 2021-2023, se va a ir incorporando gradualmente en el transcurso de este año, pero sobre todo a partir del 1 de enero del año 2022. Lo vamos a incorporar en el presupuesto 2022, que se presentará a la Honorable Legislatura Provincial el próximo 30 de septiembre, tal cual lo prescribe la Constitución Provincial. Las 6 líneas son las siguientes. Lo primero es lo que se denomina economía circular. La provincia del Chaco tiene el equivalente a 1.200 toneladas de residuos sólidos urbanos. Tenemos un procesamiento equivalente al 1%. Tenemos que llegar al 20% de lo que significa clasificación de residuos sólidos urbanos, su reciclado, y es una oportunidad para generar múltiples empleos. Lo estamos observando en muchas localidades de la provincia. El otro día visitamos Colonia Lisa, pero lo podemos ver en Machagay, Macayé y en otras localidades. Charata también. Eso significa que todo lo que significa residuos sólidos urbanos tiende a clasificarse entre biodegradables y no biodegradables. Dentro de aquellos que no son biodegradables, esto es un proceso de clasificación para lo que se denomina economía circular. ¿Qué significa economía circular? Significa capacitación de las personas, significa adquisición de maquinarias y herramientas, significa ropas de trabajo, significa logística operacional, con el objeto de garantizar una red tanto de proveedores de insumos como también de demandantes, plantas de base industrial para procesar esos productos. Nosotros estimamos que eso va a ser un desarrollo muy significativo en la generación de empleos y lo vamos a trabajar para que en los próximos 2 años definitivamente la economía circular promueva la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental y obviamente forme parte de la agenda del cambio climático. Agenda de cambio climático que a su vez también nosotros queremos financiar eso con la emisión de un bono de carbono. Estamos trabajando muy claramente porque prácticamente el 50% de la provincia del Chaco es superficie boscosa. Del mismo modo que compartimos iniciativas para claramente contrarrestar o bloquear cualquier desmonte de carácter ilegal, lo cierto es que nosotros pretendemos la compensación. Y nosotros entendemos que los organismos multilaterales de crédito y las grandes potencias del mundo, que son acreedoras, que son deudoras ambientales, y nosotros que somos acreedores ambientales, necesitamos estos mecanismos de compensación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es fortalecer economía circular, generar oportunidades de empleo y obtener financiamiento para que efectivamente eso se traduzca en mayor desarrollo ambiental. Segundo capítulo es el capítulo que se denomina economía del cuidado. La economía del cuidado es una fuente de generación de empleos y de oportunidades laborales, para lo cual vamos a trabajar en la red de financiamiento vía obra social, como así también un seguro provincial de salud y a su vez un mecanismo de financiamiento de carácter nacional. ¿Por qué razón? Porque entendemos que la economía del cuidado implica desde cuidadores domiciliarios para la externalización de pacientes. Cada vez más y en forma progresiva los pacientes se recuperan en sus respectivos hogares, para lo cual requieren desde enfermeros debidamente calificados, enfermeras, hasta personal debidamente calificado.
En consecuencia, nosotros creemos que desde cuidadores domiciliarios para adultos mayores, para personas con discapacidad o para personas en proceso de recuperación, requieren definitivamente procesos de capacitación, provisión de uniforme y financiamiento a los efectos de generar las condiciones para lograr empleo y empleabilidad. Entendemos nosotros que es una excelente oportunidad para muchos chaqueños y chaqueñas y vamos a trabajar claramente en esa dirección. Tercer tema, infraestructura social básica. Nosotros tenemos cooperativas, fundaciones que interactúan con el Estado a través de múltiples programas para ampliación, refacción o construcción de infraestructura social básica, que van desde veredas. Nosotros vamos a propender a que las veredas sean de ladrillo, lo mismo que cunetas revestidas con un trabajo con los municipios, con el objetivo siguiente, es decir, nosotros creemos que por un lado es necesario tener desagües pluviales de carácter estructural perfectamente planificados con las autoridades municipales. En segundo lugar, lo que queremos y creemos necesario es que las 1.800 familias de ladrilleros ingresen a un régimen también de monotributo social o régimen de corresponsabilidad gremial con el objeto de ingresar al sistema de seguridad social. Entonces, los insumos que se producen en la provincia del Chaco se deben utilizar para obras de infraestructura social básica, veredas, ampliaciones, refacciones y o construcciones de soluciones habitacionales de una manera programada. Tenemos límites de carácter fiscal, financiero y presupuestario, pero ineludiblemente deberá formar parte de un plan y de una planificación con un registro de instituciones que puedan efectivamente ejecutar el servicio con un mecanismo de puntaje y de asignación de recursos con un sistema de precios competitivos. En cuarto lugar, nosotros creemos en la economía para la producción de alimentos. La provincia del Chaco tiene una política muy amplia, con 115.000 tarjetas alimentarias tuyas, provistas por el financiamiento del Estado Nacional, 231.000 comedores escolares para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con un programa de 1.400 millones de pesos de financiamiento. Cuando uno toma en consideración desde asistencia y módulos alimentarios de carácter complementario para facilitar el derecho a la alimentación, está tomando un presupuesto equivalente a casi 10.000 millones de pesos por año. Ahora, eso es muy importante, tener una red de proveedores locales. Frutas, verduras, leche, carne, huevos, hortalizas, deben ser producidas localmente. Carne, frutas, verduras, hortalizas, leche, huevo. Es decir, producir alimentos que consumimos y consumir alimentos que producimos. Tenemos un déficit desde el punto de vista estructural. No tenemos una red de proveedores de carácter sustentable. Tenemos una agricultura familiar organizada. Teníamos 5.700, entre 5.270 productores organizados, vamos a llegar a 7.600 productores organizados en 102 consorcios de servicios agrícolas rurales, con la provisión de tractores, herramientas, maquinarias y un financiamiento equivalente a casi 250 millones de pesos, como se hizo el año 2020. Pero es insuficiente un modelo de agricultura familiar sin la capacidad de producir alimentos. Entonces, nosotros queremos que la agricultura familiar y una red de proveedores locales produzca los alimentos que efectivamente se consumen localmente y a su vez sea la plataforma para que miles y miles de chaqueños y chaqueñas puedan alimentarse sanamente con productos chaqueños. Esa es una condición importante. Hemos avanzado cualitativamente en la organización y en la producción, pero es aún insuficiente. Quinta línea es lo que se denomina desarrollo de economía textil. Nosotros creemos indispensable que en la tierra del algodón podamos tener el ciclo productivo absolutamente completo. Estamos avanzando muy bien en todo lo que significa tecnología en denim y en el montaje de talleres para la producción de ropas de vestir a partir de telas de jeans. En ese sentido tenemos lavadero que se pondrá en marcha con nuevas inversiones. Tenemos una producción muy importante, somos líderes en la República Argentina en producción, en capacidad de desmote, en producción de hilados, pero necesitamos claramente producir prendas de vestir en talleres que sean definitivamente localizados en múltiples lugares, para lo cual se necesita capacitación, máquinas, entrenamiento y apertura de mercados, con el objeto de garantizar efectivamente esa producción. Y por último,
una línea de trabajo que significa el desarrollo de economía en base a oficios. Talabarteros, hojalateros, personas que desarrollan empleos diversos como plomeros, electricistas, que requieren desde plataforma digital hasta procesos de capacitación y perfeccionamiento, hasta modelos de adquisición de equipamientos y herramientas, hasta estrategias de marketing directo para la comercialización de sus servicios o de los bienes que eventualmente producen. Ejemplo, un hojalatero, cuando uno va y recorre distintos barrios, lleva regaderas, fuentones, etcétera, y mientras él vende, no produce, y mientras produce, no vende. De esa manera tiene baja productividad y no logra definitivamente una economía familiar. Talleres pequeños, talleres mecánicos, de motos, talleres barriales, gomerías, etcétera. Distintas modalidades de financiamiento requieren nuevos modelos de organización por parte del Estado de satisfacer y atender esa demanda. De manera que son 6 líneas de acción cuya meta para nosotros serán lograr una inserción laboral de 50.000 personas. Es decir, convertir lo que significan desde rentas mínimas progresivas hasta mecanismos de subsidios al empleo, con el objeto de garantizar que las personas puedan acceder a mejores empleos de buena calidad y obviamente a una red de cobertura social. Le hemos propuesto esto al nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Lo habíamos hablado muy bien con Daniel Arroyo. Las demandas son múltiples, pero entendemos que es el principal desafío que nosotros tenemos que plantear. Es decir, lograr repensar la justicia social. ¿Y eso qué significa? Significa entender el fenómeno de las organizaciones sociales y los movimientos sociales producto de un proceso de desindustrialización, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, de una transformación de cultura productiva a cultura de la especulación financiera, de concentración inequitativa de la riqueza y agudización de las desigualdades. Entonces, aquí han surgido nuevos actores sociales con distintos grados de organización. De manera que es muy importante remarcar lo siguiente. Nosotros observamos siempre titulares de los diarios y distintas estrategias de los medios de comunicación respecto a este problema. Pero lo cierto es que muchas de las movilizaciones que surgen en la provincia del Chaco tienen que ver con demandas nacionales, que nosotros no tenemos posibilidades de satisfacer, pero al mismo tiempo responden a organizaciones de carácter nacional con una propia lógica de conflictos. En una sociedad democrática y pluralista no cabe la menor duda que la multiplicidad de reclamos y demandas van a existir siempre. Ahora, lo más importante es entender la capacidad del Estado de organizar claramente las capacidades para producir, para incentivar a la inversión privada, para producir bienes y servicios. Y en ese sentido quiero transmitir lo siguiente, porque nosotros logramos una agenda desde el punto de vista de la política salarial. En materia del sector docente, es una de las únicas provincias que efectivamente mantiene cláusula gatillo y recuperación del poder adquisitivo del salario. En materia sanitaria, nosotros tenemos un plan integral de salud para el próximo sábado. Estamos también con un plan integral de saneamiento de las empresas públicas con un fuerte subsidio para garantizar mayor equidad en los servicios públicos y obviamente en la accesibilidad por parte de la ciudadanía. O sea, hacemos un gran esfuerzo por parte del Estado para insuflar cerca de 100.000 millones de pesos por año en materia de recursos para aumentar el consumo y la demanda agregada, 20.000 millones de pesos de subsidio para garantizar la efectiva aplicación de los servicios y lo más importante, muchas veces pueden existir determinado tipo de fallas, pero que son típicas de problemas complejos de atención. No es lo mismo para el sector público atender 781.000 personas que para el sector privado atender 5.000. La magnitud cambia y las organizaciones se vuelven complejas y toda escala implica aumentar la multiplicidad de problemas. A veces, por un problema existe una manifestación de carácter social y una interrupción rápida de un servicio. El otro día en un barrio se cortó el servicio de agua porque se produce una rotura de un caño. Obviamente la rotura del caño requiere la intervención rápida de múltiples actores y muchas veces no hay paciencia, pero lo cierto es que hemos visto en el mundo las inundaciones en China, país
segunda potencia del mundo, Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, en todos los lugares cuando surgen problemas que tienen que ver con agenda de cambio climático y consecuencias duras y nefastas, también tienen problemas. O sea, lo que quiero transmitir es que nosotros creemos que este modelo de economía social que apunta hacia el año 2023 a lograr oportunidades de empleo a 50.000 personas con distintas modalidades, requerirá un proceso de persuasión, de transformación de la cultura de trabajo, lo cual implica capacitación, entrenamiento, reconocimiento de los actores sociales, entender que se trata de una nueva modalidad. El modelo típico fordista de base industrial ha cambiado. Los niveles de representación desde el punto de vista de los gremios por rama de actividad y organización del movimiento de trabajadores ha cambiado en términos de modalidad. Eso significa que hay una nueva modalidad también de revolución industrial 4.0 que aumenta la disponibilidad en materia de infraestructura de servicios y que es necesario entender e interpretar los nuevos agentes que implican personas que han quedado desocupadas, que no encuentran oportunidades laborales, que tienen informalidad laboral, que naturalmente requieren estrategias de intervención por parte del Estado. Pero también tenemos un Estado que tiene sus limitaciones desde el punto de vista presupuestario. Entonces, atender las distintas demandas sociales y administrar las tensiones y los conflictos requiere no solamente profunda vocación de diálogo, sino también capacidad de comprensión de la sociedad en su conjunto. Porque muchas veces existe irascibilidad de aquellos quienes se ven perjudicados por la interrupción también de sus derechos. Y los reclamos son legítimos. Y obviamente en sociedades que atravesamos crisis recurrente, todos tienen razón. Pero uno no puede dar la razón a todos. Entonces es necesario construir en base a la cultura del encuentro, del diálogo, de políticas públicas asequibles, accesibles, modalidades para ir transformando las transferencias sociales directas en oportunidades de empleo y las oportunidades de empleo en fuentes de generación de riqueza y en las fuentes de generación de riqueza en mejor distribución del ingreso. Una sociedad inequitativa, con desigualdades de carácter estructural y con falta de oportunidades, naturalmente es una sociedad en conflicto. Por eso es muy importante remarcar lo siguiente, lo que denominamos igualdad de posiciones. Es el enfoque de François Dubet. Igualdad de posiciones significa un preludio de la igualdad de oportunidades, pero también la base para garantizar derechos. Por eso nos preocupamos en derecho a la identidad, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho al agua potable, a cloacas, a fibra óptica, a gas, a energía eléctrica, al deporte, a la cultura, a la igualdad de género. Entendemos que esa es la perspectiva. Asegurar o garantizar derechos no significa tener calidad extendida de los mismos. Y eso es gran desafío y desarrollo del Estado con la calificación de sus recursos humanos y el enfoque para lograr estos objetivos. Conclusión, economía social, 6 líneas de acción, 50.000 empleos como oportunidad para los próximos 2 años y vamos a trabajar en esa dirección y eso significa convertir claramente transferencias sociales en empleos y en oportunidades de empleo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque requiere capacitación, tecnología, maquinarias, herramientas, fortalecimiento de las capacidades institucionales y también una reorganización del Estado en ese sentido. Pero lo intentaremos entre todos y con todos.